Muy bien, siguiendo con nuestra clase de estadística 1, perdón, vamos a estar viendo lo que vienen a ser las distribuciones de frecuencias. En estadística existen lo que son distribuciones de frecuencia. Pero antes de entender lo que vienen a ser las distribuciones de frecuencia, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos de la distribución de frecuencia, como por ejemplo, toma de datos. ¿Qué viene a ser la toma de datos? Es la obtención del conjunto de datos así como aparece en forma desordenada. Por ejemplo, si estoy interesado en conocer la altura de los estudiantes de una universidad, entonces voy anotando los resultados que se tienen. 58, 50, 70. Esta altura podría ser representada en pulgadas, por ejemplo. 70 pulgadas, 68 pulgadas. Se dan cuenta que los números están desordenados, es decir, la toma de datos viene a ser la colección de los datos así como aparece en forma desordenada. Bueno, la ordenación, que viene a ser la ordenación, consiste en colocar los datos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Para qué? Para obtener lo que viene a ser una medida de dispersión. Esta medida de dispersión se le llama rango o recorrido. ¿Ok? Entonces, si yo tomo por ejemplo los datos del ejemplo anterior que viene a ser la estatura y comienzo a ordenar esos datos, entonces tengo 50, 51, 56, 58, 59. Se dan cuenta que estos números están ordenados de menor a mayor. A esto es lo que se le llama ordenación de datos. ¿Para qué? Para tener el rango. ¿Qué viene a ser el rango? Es una medida de dispersión. ¿Cómo se obtiene el rango? El rango es solamente restar el mayor valor de los datos menos el menor valor de los datos. En este caso, el mayor valor sería 112. 112 restamos con el menor valor que sería 50. Entonces tenemos que nuestro rango para este conjunto de datos sería 62. La distribución de frecuencia, ¿qué viene a ser? Consiste en disponer los datos, ¿verdad?, obtenidos en clases o categorías. Dentro de la distribución de frecuencia vamos a estar viendo lo que son las clases o las categorías. Y esta clase puede ser representada eh, dentro de un conjunto de datos como primera clase, segunda clase, tercera clase y así sucesivamente. Distribución de frecuencia. ¿Por qué decimos distribución de frecuencia? Porque para cada clase vamos a tener un conjunto de datos que representa a esa clase y esos datos se lo considera como frecuencias. ¿Ok? Entonces tenemos lo que se llama distribución de frecuencia cuando tenemos un conjunto de datos ordenados y la cantidad de datos que se repite dentro de ese intervalo, que serían las frecuencias. Ejemplo, si yo por ejemplo tengo esta distribución de frecuencia, tenemos un cierto, en esta tabla por ejemplo aparece la altura en pulgadas de los estudiantes de una cierta universidad. Entonces podemos decir, la primera clase es la altura que va de 60 pulgadas a 62 pulgadas. Y los datos que se tiene aquí viene a ser la frecuencia. Es decir, me está diciendo que son 5 alumnos. Tenemos 5 alumnos de una universidad que tiene una estatura que va de entre 60 pulgadas y 62 pulgadas. Tenemos 18 alumnos que tienen una estatura que va desde 63 pulgadas a 75 pulgadas. ¿Ok? A esta tabla es lo que se le llama tabla de distribución de frecuencia. Yo tengo 42 alumnos que viene a ser la frecuencia absoluta. 42 alumnos que tiene una estatura entre 66 pulgadas a 68 pulgadas. La suma de las frecuencias se lo considera como n. N muestral, que sería en este caso, al sumar 5, 18, 42, 27 y 8 me da 100. N es igual a 100 estudiantes. Intervalo de clase o límite de clase. Los intervalos de clase a menudo vienen a ser los intervalos reales o símbolos, viene a ser un símbolo. ¿Está bien? Los intervalos de clase, al menos teóricamente, no tiene límite superior e inferior, se le llama en este caso intervalo de clase abierto. Bueno, ¿qué vienen a ser los intervalos de clase? Vamos a volver hacia atrás.
A esto se le llama intervalo de clase. De 60 a 62 es un intervalo de clase. 63 a 65 es otro intervalo de clase. ¿Okay? Si no tuviésemos, por ejemplo, ya sea un límite inferior o un límite superior, solamente 60, 60, 60, 61, 62, 63, en este caso sería un intervalo de clase abierto. Se le llama intervalo de clase abierto. Límite real de clase. El límite real de clase es el límite verdadero cuando se pasa un conjunto de datos de una clase a otra clase. ¿Cómo se obtiene? Se suman los límites reales o los límites inferior y superior y se divide con 2. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, conseguir el límite real al pasar del 62 al 63, se dan cuenta que entre el 62 y 63 se tiene una infinidad de datos. Entonces, 62 más 63 se suma y se divide con 2, me da 62,5. Entonces 62,5 es el verdadero límite al pasar de una clase a otra clase. A eso se le llama límite real de clase. Bueno, tamaño, anchura del intervalo. El tamaño, anchura del intervalo de una clase es la diferencia entre límites reales de una clase y se conoce como anchura de clase, tamaño de clase o longitud de clase. La simbología que vamos a estar utilizando para la anchura de clase es la letra C. Por ejemplo, vamos a ver con nuestra tablita del ejemplo anterior. 60, 61, 62. ¿Cuántos datos tenemos en la primera clase? 60, 61 y 62 son 3 datos. Entonces la anchura de clase sería 3. 63, 64, 65 también es 3. ¿Cómo también se puede encontrar la anchura de clase? Restando 63 menos 60. 63 menos 60 da 3. Entonces ahí tenemos que el valor de C de nuestra anchura de clase es igual a 3. Muy bien. Tamaño de clase, ya tenemos. Marca de clase, ¿qué viene a ser nuestra marca de clase? Es el punto medio en cada intervalo de clase. ¿Cómo se obtiene? Se suma el límite inferior y superior y se divide con 2. Vamos a ver con nuestro ejemplo. La marca de clase para nuestro ejemplo 60, 61, 62. ¿Qué número está en el medio? 61. 60, 61, 62. ¿Qué número está en el medio? 61. Entonces en este caso 61 sería nuestra marca de clase. ¿Cómo se obtiene? 60 más 62 dividido 2. 61. Muy bien. Acá tenemos algunos ejercicios prácticos. Voy a estar haciendo una parte y espero que ustedes terminen nuestro ejercicio ya en su casa. Tenemos poner los números 17, 45, 38 y los demás en lista ordenada y luego determinar su rango. Entonces 17, 45, 38 en forma ordenada de menor a mayor. 6 sería el primero, ¿verdad? 11, luego tenemos 17 en forma ordenada, entonces tenemos 6, 11, 17, 22. Este sería nuestro ejercicio: ordenar de menor a mayor, y para hallar su rango sabemos que el rango es el máximo valor menos el mínimo valor. ¿Cuánto sería nuestro máximo? 57, y el mínimo sería 6. 57 menos 6, nuestro rango sería entonces 51. ¿Está bien? Sencillito. Entonces tenemos que hacer un ejercicio: ordenar de menor a mayor y hallar su rango. El rango sería el máximo menos el mínimo, se resta y tenemos el rango de una medida de dispersión. Bueno, para el siguiente dato me dice: los datos que se dan a continuación representan la puntuación obtenida en un examen de estadística en una universidad. Acá tenemos un total de 80 números que representan los puntajes en una escala de 100. Es decir, el puntaje de un examen fue de 100 puntos. Por ejemplo, este alumno obtuvo 68 puntos, ¿verdad? Es decir, su puntaje en ese examen de 100 puntos quitó 68. Un alumno acá, por ejemplo, tuvo 97 puntos de 100. ¿Se entiende? El máximo valor entonces sería 100. Bueno, ¿qué nos pide? Este ejercicio nos dice: con relación a la tabla anterior, que sería esta, y espero que hagan ustedes su casa esto, porque yo ya tengo ya resuelto, pero sería bueno practicar. La puntuación más alta, ¿cuál sería nuestra puntuación más alta acá? Yo encontré que la puntuación más alta es 97. ¿Ok? No hay un 98, entonces acá
La puntuación más alta sería 97. La puntuación más baja, vamos a volver atrás. La puntuación más baja yo encontré que fue 50 y... Lo que ustedes van a hacer es buscar en su caso 53. A ver. Acá. La puntuación más baja fue 53. Entonces, ese es el valor que yo encontré. La puntuación más baja es 53. Acá el ejercicio me dice allá el rango. Entonces sería 97 que es más alta y 53 que es más baja, 44. El rango es 44. La puntuación de los 5 estudiantes de mayor puntuación, es decir, de mayor puntuación sería 97, 96, 95, 94. Es decir, la puntuación de los 5 estudiantes de menor puntuación, en este caso sería 97, 96, 95, 93. Bueno, esto es cuestión de mirar la tabla que tenemos acá y luego ir respondiendo. Esto va a quedar a cargo de usted ir completando los demás. La puntuación de los 5 estudiantes de menor puntuación, la puntuación de los 10 estudiantes de mayor puntuación, la ¿cuántos estudiantes obtuvo puntuación 75 mayor? 44 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron puntuación menor a 85? 63 estudiantes. Se va contando eso. El porcentaje de estudiantes 61,6 y el porcentaje que no, ¿qué puntuación nos aparece en la lista? Que sería 54, 55. Es cuestión de mirar la lista, como les dije, a ver, esta tabla y luego ir completando de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Yo aquí ya tengo ya completado, pero sería bueno no mirar el resultado y que usted practique un poco. ¿Está bien? Sencillita. Distribución general de una... Es decir, la regla general para formular una distribución de frecuencia. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cómo se formula, cómo se prepara una tabla de distribución de frecuencia? Lo primero que tenemos que buscar es el rango, el máximo menos el mínimo. Y luego determinar cuánto viene a ser el tamaño de clase, es decir, para cuánto se determina nuestro tamaño de clase. Vamos a ver. De la tabla anterior que nosotros tuvimos, vamos a preparar acá una tabla de distribución de frecuencias con 5 clases. Ok, con 5 clases. Y vamos a ver, ir completando la frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa acumulada, lo que sea. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el rango. Y nosotros ya teníamos el rango. El máximo valor que teníamos en esa lista de datos. A ver, en esta lista de datos que tenemos acá, el máximo valor fue de 97 y el mínimo fue 53. 44 fue el rango. Si yo quiero una tabla de distribución de 5, entonces 44 no es múltiplo de 5, entonces para que sea múltiplo de 5 le voy a sumar 1. ¿Para qué? Para que se convierta en un número que sea divisible por 5. Entonces 45 se puede dividir con 5 y me da 9. ¿Qué tenemos aquí? Que 9 viene a ser el tamaño de la clase, es decir, cuántos números va a estar por cada clase, y 5 representa cuántas clases vamos a tener, cuántas filas vamos a tener. Vamos a estar teniendo 5 filas. Quedaría 9 de tamaño, es decir, 9 números por cada clase y 5 números por cada filas. Es decir, más bien 5 filas vamos a tener. Con estos datos entonces queda de esta forma. Nuestra clase, la primera columna sería a esta tabla, es lo que se le llama distribución de frecuencia. Acá tenemos la clase, el conteo, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, a eso se le llama frecuencia acumulada. Repito que esta simbología nosotros tenemos en el material, en el PDF. Frecuencia relativa, relativa acumulada, límite inferior, límite superior, límite real inferior y límite real superior. Vamos a estar buscando por parte. Entonces tenemos acá. ¿Cuándo es nuestro menor valor? 53, ¿verdad? Y vamos a estar teniendo 9 números por cada clase. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a tener 53 y 9 números más, llegaría hasta 61. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Son 9 números. En la siguiente clase, esta sería nuestra primera clase. Nuestra segunda clase quedaría 62 al 70. Son 9 números, 71 al 79 son 9 números, 80 al 88 son 9 números y 89 al 97 son 9 números.
Acá también vamos a anotar el número. Entonces, nuestro máximo valor se recuerda que era 97. Nuestro mínimo valor es 53. Es decir, comienza con el mínimo y termina con el máximo. Y en cada grupo tenemos 9 números, que sería el tamaño de clase. ¿Y cuántas clases son? 1, 2, 3, 4, 5 clases. ¿Se entiende? Que sería la cantidad de clases. En el conteo lo que hacemos es colocar una rayita por cada clase. Por ejemplo, vamos a ver acá. 68, por ejemplo. 68. A ver. 68, ¿en qué grupo está? Entre 62 y 70. Entonces acá vamos a colocar una rayita. Yo ya tengo ya aquí ya completado. Ok, entonces yo voy a repetir. Por ejemplo, el número 68 está en este intervalo. Entonces acá colocamos una rayita. El siguiente número, por ejemplo, por decir nomás, es 72, por ejemplo. Entonces una rayita acá colocamos. Entonces, del 53 al 61 tenemos un total de 8 datos, por eso tenemos 8 rayitas. ¿Se entiende? Es decir, 8 números que va de 53 a 61. A este número se le llama frecuencia absoluta. Para el siguiente tenemos 16, para el siguiente tenemos 33, para el siguiente tenemos 13 y el último tenemos 10. Total 80 datos. Repito, esto ya de acuerdo a los conteos que yo hice. ¿Está bien? Tenemos entonces acá nuestra frecuencia absoluta. Vamos a buscar nuestra frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada significa sumar nuestra frecuencia absoluta en forma de zigzag. Es decir, el primer valor, que sería 8, se vuelve a copiar normal. Y este 8 se le suma con nuestra siguiente frecuencia absoluta. 8 se suma con 16. Se suma 8 más 16 y se anota en la segunda fila, que en este caso 8 más 16 da 24. 24 se suma con el 33. 24 más 33 me da 57 para la siguiente fila. 57 se suma con el 13. 57 más 13 da 70. 70 se suma con el 10. 70 más 10 da 80. Y 80 en este caso tiene que coincidir con el total n. ¿Está bien? A esta columna se le llama frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa lo que vamos a hacer es dividir, es convertir en porcentaje nuestra frecuencia absoluta. Acá por ejemplo para la primera fila sería 8 por 100. ¿Está bien? 8 que tenemos aquí por 100 y se divide con el total 80. 8 por 100 dividido 80 da 10. Entonces, ¿dónde vamos a colocar 10? Acá. Para 8 sería 10%. Para el siguiente valor la misma cosa. Sería 16. Acá no me va a cambiar. 16 por 100 dividido 80. Y me va a dar 20%. 33 por 100 dividido 80. 41,25. 13 por 100 dividido 80. Ok. Y 10 por 100 dividido 80. 12,5. Acá al sumar la frecuencia relativa, que es la frecuencia en porcentaje, me tiene que dar 100%. La frecuencia relativa acumulada es la misma cosa lo que hicimos acá. ¿Se dan cuenta que acá nosotros sumamos 8 más 16 más 24? ¿Se entiende? Entonces acá la primera sería 10. Se vuelve a copiar la frecuencia relativa, ¿verdad? Se va acumulando, pero en la relativa. 10. 10 más 20 da 30. 30 más 41.25, 71.25. ¿Se dan cuenta? Se repite este mismo proceso, pero con la relativa. 71 más 16.25 y 87.5 más 12.5, que sería 100. Tiene que coincidir estos valores. Para el límite inferior sería de la clase que aparece aquí. No sé si se ve la línea amarilla. Estos serían los datos del límite inferior, 53, 63. Entonces quiere decir que mi límite inferior sería 53, 62, o sea, bueno, 71, 80 y 87. Los datos con el cual empieza cada clase se le llama límite inferior. Ahora en rojo. ¿Ok? Límite superior son los valores con el cual termina cada clase. 61, 70, ¿se da cuenta? 79, 88 y 97. Tenemos nuestro límite superior.
Límite real inferior. El límite real inferior, por ejemplo, para la primera clase consiste en restar el límite inferior, que tenemos acá, límite inferior con 0,5, porque es el verdadero límite al dividir con 2. Entonces, 53 dividido 2, perdón, 53 más 52 dividido 2 da un 0,5 de variación, es decir, 53 menos 0,5, 52,5 sería nuestro límite real inferior. Al límite inferior se le resta 0,5. Al límite inferior, 71, se le resta 0,5. Al límite inferior 0,5 y al límite inferior se le resta 0,5. Entonces, estos valores que tenemos aquí se les llama límite real inferior. Para el límite real superior, ya la última parte, al límite superior se le suma 0,5. Cuando hablamos de LRI, límite real inferior, se le resta. Y cuando hablamos de LRS, el límite real superior, se le suma, pero al límite superior. 61 se le suma 0,5. 61,5. 70 se le suma 0,5. 79 se le suma 0,5. 88 se le suma, y al 97 se le suma 0,5. Y ahí tenemos nuestro límite real y superior, límite real inferior, límite superior, límite inferior. Tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa, que serían los porcentajes, y la frecuencia acumulada. Tenemos completado lo que viene a ser la tabla de distribución de frecuencias. Ok, bueno, tenemos ejercicios para hacer, gente. Es cuestión de practicar nomás. Cualquier cosa, estoy a las órdenes.